La antigua tierra de Israel es un testimonio, una evidencia de la grandeza de lo que Dios hizo en ese país, un testimonio de la verdad de las palabras que encontramos en las páginas de la Biblia. Cuando un estudiante termina un curso de instrucción, por lo general se realiza una ceremonia que llamamos graduación. Jesús también tenía estudiantes, él los llamaba discípulos. No tuvieron una graduación como la entendemos, pero hubo un acontecimiento en la vida y en el ministerio de Jesús que fue algo muy similar en muchas maneras. Un punto final y un punto de partida. Tuvo lugar en la ciudad pagana llamada Cesarea de Filipo al pie del monte Hermón, una ciudad famosa por su maldad. Bienvenidos a este lugar llamado Paneas. La conocemos como Cesarea de Filipo, ya que ese era su nombre en tiempos bíblicos, o mejor dicho, en tiempos del Nuevo Testamento. Hacia el este de donde estamos, por este lado, se encuentran los altos del Golán o los altos de Basán, donde la media tribu de Manasés se encontraba en tiempos bíblicos. Al noroeste se encuentra el monte Hermón, que desciende como una cadena larga y angosta desde una altura de más de 3.000 metros, hasta donde termina, más allá de donde estamos, y pueden ver lo que se podría llamar el pie o la base del monte Hermón. Estamos al comienzo de ese Arba, o como lo llamamos, el Valle del Jordán, que comienza aquí y continúa hasta el sur del África. En un sentido estamos en el valle inferior del Valle del Jordán, entre los montes del Líbano al oeste y los altos del Golán y el monte Hermón al este. Ahora nos encontramos en el lugar donde comienza el río Jordán. De hecho, el río Jordán comienza con 3 manantiales, y este lugar es lo que conocemos como el río Paneas, y es la bifurcación oriental del Jordán que corre y se une a los otros 2, y los 3 fluyen hacia el mar de Galilea y luego continúan atravesando el otro extremo de dicho mar. En el año 2000 a.C., Herodes Felipe, otro de los hijos de Herodes el Grande, siendo este último quien construyó Jerusalén y Cesarea en la costa del mar, Herodes Felipe recibió esta parte de Israel, el norte y el este, como herencia. Pero él no era rey, se le llamó tetrarca, un título algo menor que el de un rey, pero gobernaba casi como un rey en esta parte del país, la cual estaba bajo su control. Aquí él decidió construir una ciudad al pie del monte Hermón. Sin embargo, lo que hacía esta región importante aún antes del tiempo de Herodes Felipe era lo que se hallaba en esta área y cómo se desarrollaban las religiones de esta cultura en particular. En tiempos bíblicos, los miembros de la tribu de Dan, de la que hablamos cuando estudiamos a Sansón, decidieron que era demasiado para ellos lidiar con los filisteos que se encontraban en el valle, así que se mudaron y empezaron a buscar un lugar y llegaron a esta zona. Y dijeron, esto es como el huerto del Edén. Había agua, exuberante vegetación y árboles, y todo el paisaje era muy bello. Así que los miembros de la tribu de Dan dijeron, aquí edificaremos. Y así construyeron una ciudad exactamente al oeste de nosotros llamada Dan. Sucede que este es el lugar donde las 2 naciones se dividieron y se convirtió en el lugar alto donde el rey Jeroboam puso el becerro de oro. Hasta donde los arqueólogos saben, estas son las gradas de la Bema, B-E-M-A, B-E-M-A, que es el lugar alto donde se encontraba el dios de ellos. Jeroboam subió por estas gradas, que según los arqueólogos son las gradas originales, incluyendo algunas de las piedras del suelo, y en la cumbre colocó el becerro de oro. Así que se trataba de un centro religioso. ¿Por qué? Tenemos que recordar que la cultura adoraba a un dios de la fertilidad, y este dios de la fertilidad era quien les daba la fertilidad y el agua. Y cuando vemos esta gran cantidad de agua, hay que deducir que necesitamos agua para que haya vida. La vida viene de Dios, así que Dios debe estar donde hay agua.
Por lo tanto, esta era un área muy religiosa, particularmente en la adoración a Baal. De hecho, incluso hay evidencia de que el dios Baal era adorado en este lugar en particular. En el tiempo de Jesús, la adoración a Baal estaba casi desaparecida. Los griegos ya habían dejado de sacrificar bebés y tal vez los romanos habían dejado de hacer sacrificios también. Sin embargo, lo que ocurría en tiempos del Nuevo Testamento es que a través de la influencia griega y romana, la gente continuaba adorando a los dioses de la fertilidad de los griegos. Este lugar en particular era donde adoraban al dios de la fertilidad de los pastores llamado Pan. Y verán que hay una serie de nichos cavados en la roca de este lado. Hay por lo menos 5, y ese llegó a ser el lugar donde adoraban al dios Pan, que era el dios de la fertilidad del Nuevo Testamento, y esto hizo de este lugar un santuario pagano. Otra cosa que debo decirles es que este manantial salía de esa cueva. Así que tienen que imaginarse a esta bella fuente de agua cayendo de dicha cueva y que fluye por aquí en este manantial, que es aún más grande en la primavera. En 1837 hubo un terremoto y la cueva se derrumbó, y hoy el manantial fluye del pie de la montaña un poco más allá de donde ven el agua, ya no sale de la cueva. Así que allí arriba tenemos a ese enorme templo donde adoraban a sus dioses. De hecho, incluso podríamos llamar a este gran risco la roca de los dioses, porque la gente colocaba los ídolos dedicados a Pan allí en esos nichos, en esas especies de ventanas. Y eso era lo que la gente venía a practicar aquí, la inmoralidad del culto a la fertilidad. Ese es el escenario. Al sur de aquí, no muy lejos, a solo unos 32 kilómetros, Jesús había estado desarrollando su ministerio. Había ministrado en esa pequeña área de Capernaum, Betsaida y Corazín. Había ido a Jerusalén, había relatado sus parábolas, había estado en las sinagogas como la que vimos en Gamala, y les había enseñado a sus discípulos a medida que avanzaba hacia la culminación de su ministerio. Sin embargo, antes de morir, Jesús trae a sus discípulos aquí. Ahora bien, eso debería causar la sorpresa de algunos. ¿Para qué vino ese rabí con sus 12 discípulos a este lugar pagano? ¿Por qué lo eligió? Podemos decir que tal vez estaba buscando un lugar tranquilo para descansar. Pero creo que hay algo más que eso, y me gustaría continuar con la historia que se encuentra en Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tome nota de esta respuesta a la luz del hecho de que sobre esta roca, sobre este lado de la montaña, estaban esos ídolos paganos dedicados a la peor clase de prácticas a la fertilidad que puedan imaginarse. Me refiero a un tipo de inmoralidad tal que aún en nuestra cultura se le llamaría así. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, esto es, el Mesías ungido, el que ha sido ungido por Dios para ser su Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente, no de estos dioses, sino del Dios viviente. Jesús respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que Jesús está parado aquí en algún lugar y les dice a sus discípulos y a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me gustaría que pensaran en lo que eso significa. En la tradición católica se ha dicho: bueno, la roca es Pedro, así que la iglesia se edifica sobre Pedro y su obra. Tradicionalmente en la fe protestante hemos dicho que la confesión de Pedro es la roca sobre la que la iglesia se edifica. Pero creo que si ustedes entienden la geografía y vienen aquí y aprecian lo que este lugar significaba, comprenderán que existe un concepto adicional que Jesús tiene en mente. Creo que también estaba diciendo sobre esta roca, queriendo decir la roca donde estaban los dioses, la roca que representaba el paganismo de su cultura, la roca que representaba las prácticas de la fertilidad, los valores negativos e impíos de su cultura. Sobre esta roca edificaré mi iglesia.
En otras palabras y de una manera muy directa, Jesús dijo: mi iglesia va a tomar el lugar del paganismo representado aquí. Ahora bien, ustedes podrían decir, bueno, parece una buena conclusión, pero ¿estás seguro de qué es lo que Jesús dice? Me gustaría que pensaran acerca de la siguiente frase en Mateo. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En un sentido, lo que se practicaba aquí era la adoración originalmente al dios cananeo Baal, quien cada año bajaba al otro mundo llamado el Hades, donde pasaba el invierno y se esperaba que volviera a la vida en la primavera. Así que también se le llamaba Belcebú. ¿Y qué es Belcebú? Belcebú es el señor del otro mundo, el dios de los muertos, el dios del infierno. Y Jesús incluso se refiere a Belcebú o a Baal como el diablo. Se podía pensar que este lugar era las puertas del infierno. De hecho, encontré una referencia interesante en las fuentes rabínicas que decían: cuando venga el Mesías, las puertas de Cesarea de Filipo caerán, debido a la maldad del paganismo de ese lugar en particular. Y es posible que Jesús incluso tuviera eso en mente. Así que dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Me gustaría que recrearan esa imagen en su mente. Piensen en la iglesia de Jesucristo y en las puertas del Hades no prevaleciendo contra ella. ¿Qué imagen es la que tienen en la mente? ¿Ven a la iglesia como una enorme fortaleza de torres y poder, y al diablo dando de golpes contra ella, pero jamás con éxito? Consideren esta imagen. Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y después de haber estudiado la puerta de la ciudad de Geser, de habernos sentado en la puerta de la ciudad de Laquis, y de haber ido a la puerta de la ciudad de Teldán, ¿cuál es la función de las puertas en tiempo de guerra? Es defender. Así que si las puertas del Hades no permanecerán en pie, ¿quién está atacando a quién? ¿Es la imagen de la iglesia como la de un fuerte que mantiene al diablo fuera? Yo diría que es lo opuesto. La imagen que Jesús da es esta: sobre esta roca edificaré mi iglesia, queriendo decir que su fe, su camino, va a reemplazar al mismo poder, a la religión y a la fuerza del diablo. Y continúa diciendo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús nos está diciendo a ustedes y a mí que nuestra misión es enfrentarnos a las puertas de la cultura y de la sociedad. Esto es la misma entrada, la misma fuerza del infierno y del diablo. Digamos que nuestra tradición como cristianos ha sido la de actuar muy a la defensiva. Construimos iglesias donde podemos escondernos del mundo, colegios cristianos donde podemos enviar a nuestros hijos para que no se expongan a la maldad del mundo, y universidades cristianas por las mismas razones. Históricamente hemos cometido un grave error. Lo que hemos hecho, en mi opinión, es perder nuestra efectividad para confrontar los males de nuestra cultura porque nos hemos escondido de las puertas del Hades. Sugiero que lo que aquí Jesús está enseñando a sus discípulos es lo siguiente. Miren, les he enseñado durante 3 años. La graduación será dentro de un par de semanas. Pero lo más importante que deben haber aprendido es que su misión va a ser salir de aquí y enfrentarse al poder del diablo en el mundo en el que viven. La misión del pueblo de Dios es enfrentarnos en nuestra cultura y en nuestra sociedad a lo mejor y a lo peor que el diablo tenga que ofrecer. Y las iglesias cristianas, partiendo de la comisión de Jesús, deben ser lugares donde las personas se capaciten para enfrentarse al diablo. En las escuelas cristianas debe desafiarse a los jóvenes a decir: esto es malo en nuestra cultura, esto está mal en nuestra cultura. ¿Cómo lo confrontarán? Vean el problema con los medios de comunicación, con la educación, vean el problema con la ciencia, el problema con la medicina. ¿Qué van a hacer? Vean el problema con la música. ¿Qué van a hacer? El problema con el arte. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cómo se encuentran las puertas del Hades en la vida de ustedes o en su experiencia? ¿Y cómo pueden reaccionar ante ellas? En mi experiencia como músico, me encuentro a mí mismo yendo a lugares como iglesias, y esta tarde que he estado aquí,
ha sido como que he caído en la cuenta de que si Dios eligió usarme y los talentos que me dio, me parece que Él me está desafiando a que salga al mundo y enfrente aquellas puertas del diablo, que salga a lugares donde habrá personas que me van a criticar y que no les gustará lo que hago, pero quizá pueda influir en alguien de esa manera. Amén. En realidad me impresionó la manera en que se supone debemos tomar la ofensiva en la vida. Estamos a la defensiva porque estamos en nuestras iglesias y tenemos fortalezas, por así decirlo. Y luego, el mundo se pone en contra de nosotros y simplemente nos ponemos a la defensiva, cuando en realidad debemos salir al mundo y estar a la ofensiva. Y el único modo en que podemos hacerlo y ganar cualquier terreno es por medio de la confrontación. Eso me conmovió porque es fácil para nosotros simplemente quedarnos en nuestro pequeño espacio y rechazar al diablo cuando viene tras nosotros, pero deberíamos salir tras él. Como padre de familia y como maestro, me encuentro sin palabras. Hace años, cuando mis hijos eran de este tamaño, quería que ellos jugaran con todos los niños del barrio que no eran cristianos y los invitaran a la escuela dominical. Ahora que mis hijos tienen 16 y 14 años de edad, me pongo bastante nervioso cuando salen y confrontan esa cultura. Creo que tengo temor y nerviosismo, que enfrento un desafío. Sé que mis hijos tienen que confrontar la cultura y es algo atemorizante. Pienso en mi vecino que no es cristiano y en cómo evito algunas cosas que debería tratar con él y no lo confronto, pensando, bueno, tal vez le caiga mejor si no lo confronto, pero creo que para cada uno de nosotros, no importa dónde nos encontremos, siempre habrá un vecino, un pariente o un amigo que pueda necesitar esa confrontación. Y esa es la pequeña manera en la que podemos hacer la diferencia. Uno nunca sabe lo que ese cambio ocasionará a largo plazo en términos de cambiar a toda la sociedad. Hay 60 millones de cristianos evangélicos en Estados Unidos. En mi opinión, y solo soy uno de ellos, no soy más efectivo que nadie, pero en mi opinión, 60 millones de cristianos evangélicos deberían hacer una diferencia en cuanto a los valores morales de una cultura y de una sociedad. Pienso que algo que me enseña mucho es que Jesús tomó a sus discípulos primero durante 3 años y pasó ese tiempo preparándolos para que se enfrentaran al mundo. 2 comentarios al respecto. 1, Él les enseñó toda clase de cosas que iban a enfrentar y que no estaban enfrentando todavía. Él les dio experiencia práctica día a día en un ambiente controlado. Luego los envió fuera, pero también les dijo, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. 2 cosas. Primero, hay que aprender lo que Jesús nos dijo. Su Espíritu Santo no nos traerá a la memoria su palabra. Y segundo, cuando nos han entrenado, estamos dispuestos a salir. Y yo apoyo la educación y las universidades cristianas, pero necesitan ser puntos de partida para salir. No zonas de defensa que nos enseñen a escondernos. Esa es mi preocupación. En mi opinión, lo que Jesús les mandó hacer a sus discípulos fue poner en práctica sus dones y lo que habían aprendido durante su adiestramiento. Para algunos de ustedes eso significa ser doctor o músico. Para otros es realizar tareas ordinarias. La clave es, donde quiera que vean que no se cumple la voluntad de Dios, confrontar lo que no es de Dios donde quiera que lo veamos, con nuestra actitud, con nuestras palabras y la honestidad con que realizamos nuestro trabajo. Todos debemos confrontar lo que no es de Dios donde quiera que lo veamos.